Buenas noches, que el Señor les bendiga. Ya su pastor acaba de orar. Amén, para empezar esta prédica. Esta prédica, hermanos, pues es especialmente para los matrimonios, pero especialmente para los varones. Amén. Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, mi esposo y yo éramos novios. Ay, siéntense, perdón. Éramos novios y recuerdo que fuimos a un servicio muy humilde. Y cuando entramos, eran muchísimos pastores, como unos 40, entre 40 y 45. Y el pastor dice que el Señor le había dicho que yo ministrara la palabra. Y en ese tiempo yo traía un cuaderno, más o menos, una carpeta. Dios hace mucho tiempo, cuando yo era muchacha, Dios me dio un material para los varones. Siempre yo siempre he tenido eso de la familia, papá, mamá. Y le doy gracias a Dios porque ese día traía la carpeta. Y mi esposo me mira y dije, bueno. Y empecé a compartir. ¿Por qué les comparto esto? Porque lo que yo voy a ministrar en esta tarde es lo que el Señor me dio hace muchísimos años. Una parte nada más, mis hermanos. Y voy a empezar. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Esta es una reunión para matrimonios, especialmente para parejas. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí son nuevos, que nunca han venido a esta iglesia? ¿Todos son de casa? ¿No todos son de casa? ¿Quiénes son nuevos? Nomás que levante la mano. Amén. Son invitados. Bueno. ¿Qué es el matrimonio? Es la unión de dos personas mediante determinadas formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. Pero ¿qué es la familia conforme a la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 19, del 4 al 6, dice así la palabra de Dios. Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos casamos pensando, prometiéndonos amor, que nuestro matrimonio no iba a ser como papá y mamá? ¿Cuántos de nosotros nos casamos? Mi matrimonio no va a ser como el de papá y mamá, va a ser diferente. Yo lo pensé. ¿Cuántos de nosotros nos casamos pensando que no íbamos a criar a nuestros hijos como papá y mamá? Yo lo pensé, porque yo no vengo de una familia muy sana. Yo creo que por eso siempre tuve esa cosa de que Dios puede hacer un milagro en el matrimonio, en el hombre y la mujer, para que los hijos crezcan sanos. Yo no vine de un hogar sano. ¿Y qué pasa? Cuando pasa el tiempo estamos haciendo precisamente lo que no nos prometimos. O sea, estamos haciendo precisamente lo que nos prometimos. O sea, yo no quiero tener un matrimonio como papá y mamá. Pero cuando nos casamos estamos haciendo exactamente como lo hizo mamá y papá. Y dice Romanos 7:19 al 20. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cierto o no que cuando nos casamos, siempre, ustedes han tenido unos padres, pues no muy buenos, porque ellos también no tuvieron unos padres muy buenos? ¿Y qué pasa? Crecimos en una familia no muy sana. Entonces, cuando vas creciendo,
¿Qué pasa? Dice, yo no voy a ser como papá y mamá. Yo no voy a hacer las cosas que hizo papá y mamá, lo que yo vi en casa. Pero la palabra misma dice que venimos haciendo. Lo que no quiero, eso hago. Pero más adelante dice, menciona, porque lo que no hago es el pecado que mora en nosotros. La prédica de hoy, hermanos, se va a tratar del primer matrimonio, Adán y Eva. Génesis 1, esta prédica se va a basar en Génesis 1, capítulo 2 y 3. Y dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todos los vegetales de la tierra. Dios creó a los animales, utilizó la tierra, pero al crear a los peces y a los animales marinos, utilizó el agua y para crear las aves también. Y cuando fue a crear al hombre, utilizó polvo seco. Pero cuando fue a crear a la mujer, no la creó de la tierra, no la creó de la agua, no del polvo, sino la creó a la mujer de la carne, hueso y sangre. Todos recordamos esta historia, que cómo Dios le dio la ayuda idónea a Adán de una costilla, ¿verdad? De la costilla de Adán. Es por eso que la mujer es sensible, llena de emociones. ¿O no es cierto, mujeres? ¿Verdad que tenemos emociones, somos muy sensibles, nos daña todo? ¿No es cierto que su esposo a veces se irrita? Pues, ¿qué te pasa? Oye, agarra la onda, no te dice nada. Nomás porque no te abrí la puerta. Cualquier cosita. O no le trajo el agua que siempre le trae, se le olvidó. Ay, pues ya se me olvidó, una al año. Y nos sentimos, ¿verdad que sí? Porque Dios nos hizo sensible. Nos hizo de hueso y carne. ¿Amén? O sea, somos muy especiales. Varones, su esposa es muy especial. Vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente y dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como acohereras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo quiero hablarle a los varones, que la mujer que tiene a su lado, Dios la ha hecho frágil, sensible. Y usted tiene la responsabilidad de tratarla muy bien. Y usted se va a dar cuenta por qué muchas oraciones no han sido contestadas. Las que usted está pidiéndole a Dios. Quizá está ayunando mucho, orando, canta y se va, olvídese. Pero ¿por qué será que Dios no me está contestando? La historia del primer matrimonio de Adán y Eva, dice la palabra de Dios en Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y la guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el verso 25 dice la palabra de Dios: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En ese momento ellos todavía no habían pecado. Por eso es que ellos no se avergonzaban. En el capítulo 3 dice, habla que el hombre desobedeció a Dios. Yo creo que muchos de nosotros ya sabemos esa historia. Yo creo que hasta de memoria. Yo esta historia me la sé de memoria hace mucho tiempo. Pero cuando yo empecé a meditar cada paso de este capítulo, de esta palabra, me di cuenta que el varón tiene una importancia que yo creo que ni él, una posición que Dios le ha dado, que ni él sabe. Yo creo, varón, con todo respeto, tú no sabes lo que Dios te ha dado a ti. En esta tarde no miras que está predicando una mujer. Deja que tu corazón
te hable, el Espíritu Santo te hable en esta tarde. Porque Dios te ama, por eso Él te ha traído aquí. Eva se puso a platicar con la serpiente, ahí en los versos del 1 al 5, y a escuchar las palabras de la serpiente. Y el verso 6 y 7 dice, en los versos 1 al 5, no lo voy a leer todos, pues todos sabemos que Eva empezó a platicar con la serpiente hasta que la engañó y Eva cayó. En los versos 6 y 7 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codicioso para alcanzar la sabiduría y todo fruto, y comió y dio también a su marido, Adán, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. En el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto del aire del día y el árbol y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Habían pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. En esta historia hay algo muy interesante, hermanos, muy interesante. Ustedes recordarán que Eva pecó, ella fue la que cayó. Pero lo interesante es que Dios llamó al hombre, Adán. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el verso 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y comí. Es interesante, hermanos, que lo que hizo Adán, que la mujer que tú me diste, ella me dio de comer y por eso es que comí y pequé. Adán le echó la culpa a su esposa. Pero si ustedes pusieron atención, Dios llamó al hombre a pedirle cuentas de lo que había pasado. Dios no llamó a Eva, Dios llamó a Adán. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios llamó a Adán y no a Eva? Al fin y al cabo ella fue la que pecó. ¿Usted nunca se ha preguntado, hermanos, por qué Dios llamó a Adán y no a Eva? Yo he leído muchas veces este pasaje. Yo empecé a meditar y a escudriñar por qué Dios había llamado a Adán y no a Eva. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué sería? La historia de Adán, que le echó la culpa a su esposa, se sigue repitiendo hoy en el 2020. La historia que hace muchísimos años, en el primer matrimonio, se sigue repitiendo. El hombre sigue echándole la culpa a su mujer. El hombre, el esposo, sigue echándole la culpa a su mujer. Porque el hombre no ha tomado en serio su posición como cabeza de su casa, protector, amar, proveedor, dar seguridad en su esposa, y por consecuencia sus hijos crecerán con el ejemplo. Yo no quiero que se me ofenda, mis hermanos. Yo no quiero que se ofenda. Pero yo estoy segura que Dios lo trajo en esta noche a ustedes, varón, porque Dios les ama. Dios quiere que ustedes como varones tomen la posición de ser cabeza. Dios les ha dado, yo siempre le digo a mi esposo, ustedes varones no saben lo que Dios les ha dado, lo que Dios les ha dado a ustedes, un privilegio de ser la cabeza del hogar. Los hijos son el reflejo, hermanos, de los padres. Los hijos no hacen lo que uno les dice como padres. Ellos hacen lo que miran en casa. Nosotros tenemos 3 hijos, ¿verdad, pa? Y eso es verdad. Eso es lógico. Nosotros, eso es un ejemplo muy tonto. Recuerdo que mi esposo llegó muy que tenía sed. Y agarró el galón y tomó agua. De ratito va y después, de unos días después, mi hijo le dijo, no, mi hijo, tu papá sabes que no debe tomar. Y él lo hizo. Y otras cosas
que son insignificantes. Pero hay que preocuparnos cuando los hijos empiezan a hacer las cosas más fuertes, más alarmantes por papá y mamá. Las culturas, las raíces de tu familia, fíjese, varón. Todos nosotros venimos con muchas costumbres y raíces de cómo fuimos criados en casa. Del abuelo, bisabuelo, tarabuelo, tatarabuelo. Yo vengo de raíces muy fuertes de parte de mi padre. Mi papá era muy machista. Tuvo 8 hijas y un varón. Yo era trilliza, pero mis 2 hermanas murieron. Yo soy un milagro, ¿verdad? Que Dios me salvó, pero esto ahorita no es el caso. La cosa es de que mi papá era muy machista. Y a mis hermanas a todas nos trató como hombres. Y otras cosas muy fuertes. Crecimos, como teníamos un rancho, no nos bajaba de burras y becerras. Y de otras cosas muy hirientes. En tiempo de frío nos ponía a lavar los carros. En tiempo de frío así, con agua helada, para aprender a ser hombres. Y éramos mujeres. Tenía un rancho y teníamos que arrear las vacas. Y nos decía becerras. Teníamos que, cuando ordeñaba, pues tomábamos la leche de la vaca. Ya se imaginan cómo cuando la ordeñaba. Así era mi papá. Recuerdo que a mí me picó, por eso yo no oigo de este oído muy bien. Muchas ovejas, de esas vistas grandes, las patas largas. Mi papá, en vez de llevarme con el doctor, dejó: tú eres macho, aguántate, y me echó un terrado de tierra. Y muchas cosas. No sé cuántos de ustedes vivieron en un hogar muy, muy triste, con un papá. Yo siempre he dicho con un papá muy ignorante. Yo le digo que ignorante porque él también, su papá, hermanos, o sea, mi abuelo también, el papá de mi abuelo también era así, bastante fuerte. Ellos no conocieron de Cristo, pero mi papá conoció a Cristo, aceptó a Cristo antes de morir, porque mis padres murieron hace muchos años, quedé huérfana. Mi madre también murió en Cristo. Y el día que Dios me llame a su presencia los voy a ver. Esto es bien importante. Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia y los salvó. Yo pude perdonar a mis padres. Yo pude sentarme en la mesa con mi padre y platicar con él. Eso es bien importante, perdonar a nuestros padres. Quizá, varón, estás casado, estás aquí con tu esposa, ¿verdad? Pero yo creo que al principio, cuando pensaste que lo que pasaste en tu casa con tus padres, no lo ibas a repetir. Pero parece que lo estás, parece que uno lo vuelve a repetir y hacemos las cosas que no queremos, eso hacemos. Llegamos a hacer exactamente lo que no queríamos como papá y mamá. No sé si viste a tu papá maltratando a tu mamá, gritándola, humillándola, haciéndola sentir mal, para que él se sintiera superior. Esos hombres que maltratan a sus mujeres son los hombres que más han sufrido y necesitan mucho amor. Eso yo lo sé. Eso yo lo sé. Si tu esposo te humilla, te lastima, te golpea, te maltrata, él necesita mucho. Pero aquí está Cristo, amén. Aquí está Cristo, y ahora que tú conoces a Cristo, tú varón, ya no vas a ser el mismo, porque Cristo está aquí. Pero quizá tú has tratado muchas veces de ser diferente con tu esposa, pero no puedes. No puedes, y tratas y no puedes, y no puedes. Vuelvo a repetir, dice Romanos 7, porque no hago bien lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en ti.
Esta palabra me llamó la atención cuando dijo, sino el pecado que mora en mí. Muchas de las veces nosotros o varones no son muy buenos esposos, porque lo que traemos o lo que traen arrastrando de muchos años, que es pecado, porque es pecado. Sin darte cuenta, estás pecando, dañando a tu esposa. Yo le decía a mi esposo, hay que sentarnos a meditar. Los varones hay que sentarnos a meditar en el nombre de Jesús para que empiece a hacer una obra perfecta. Tienes que sentarte y meditar para que Dios pueda sacar todo el dolor, varón. Todo eso que pasaste hace mucho tiempo con papá y mamá. Yo no te conozco. A lo mejor este mensaje no es para ti, pero quizá para alguien, un varón, este mensaje es para ti. Y si no es para alguien, si nos están viendo ahí en las cámaras, es para ti, varón. Hay esperanza para tu matrimonio, para tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. A lo mejor este mensaje no es para ustedes, dice, no es para mí. La pastora Dora se equivocó, no es, pero quizás es para alguien. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Quizás es tiempo de perdonar a papá y a mamá. Quizás los hijos tienen que perdonar a papá y a mamá para que tu matrimonio sea feliz. Porque sabes tú que los padres nos dejan mucho dolor, muchas heridas. Pero sabes que cuando venimos a Cristo nosotros tenemos como hijos perdonar a nuestros padres. Yo lo hice en el nombre de Jesús. Yo lo hice en el nombre de Jesús. Ellos nos hirieron, nos lastimaron sin saber, porque eran ignorantes, porque no conocían de Dios. A lo mejor papá y conocen de Dios y están como perros y gatos en casa. ¿Verdad? Es que usted no sabe, pastora, que mamá y mamá son cristianos. Y si usted supiera, hay que orar en el nombre de Jesús, varón. Hay que humillarnos en el nombre de Jesús. Porque esto es serio. Esto es serio en el nombre de Jesús. Yo les voy a contar un testimonio, hermanos, de un pastor que estaba compartiendo que había una pareja en la iglesia, uno de los más ricos, y él tenía un problema. Era tan rico, daba muy buenos diezmos, ofrendas, pero había un problema. Vino con el pastor porque no le rendía mucho el dinero. No le rendía y decía, yo no sé por qué no me rinde, pastor, no sé, muchos hermanos pues oran por mí, no te preocupes, Dios va a obrar, etcétera, etcétera. Pero una vez este hermano vino con el pastor de la iglesia y le dice el pastor, de cuenta del hermano, ¿sabes qué? A mí no me rinde el dinero, no sé qué me pasa. Tú sabes que yo tengo mucho, pero no me rinde, estoy apenas. ¿Qué está pasando? Y el pastor le contesta esto, mis hermanos. ¿Será que no estás amando a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla? Eran cristianos. ¿Será que eres áspero? ¿Eres malo? ¿La subestimas? Que cuando andas irritado, enojado, malhumorado, la desquitas con tu esposa. El hermano se enojó y se fue de la iglesia. No se vaya a ir de la iglesia, hermanos. No se vaya a ir de la iglesia. El hermano se fue de la iglesia, dice el pastor. Se fue de la iglesia y regresó al año y medio. Al año y medio. Y le dice, pastor, pues regresé porque pues sigo enojado con usted, pero aquí estoy con usted otra vez. La cosa es que me va peor. O sea, él seguía enojado con el pastor, pero Dios lo llevó otra vez a la iglesia y digo, pero me va peor. Quiero cambiar.
Dice el pastor que se sentaron y compartieron que maltrataba a su esposa. Venían a la iglesia muy lindos, muy bonitos, pero él la humillaba, la maltrataba, la ofendía verbalmente. Tenían posición en la iglesia. Y ellos diezmaban y no les duraba el dinero. La historia de Adán y Eva sigue repitiéndose. Hay Adanes que siguen echándole la culpa a su esposa. ¿Sabes por qué? Porque el varón no ha tomado la posición de ser la cabeza de su hogar, de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Varones, hay que reconocer que tú le has fallado a Dios y que necesitas ayuda. Esto es en serio, varones. He escuchado, tenemos en el ministerio mucho tiempo, mi esposo y yo. Muchos años. Algunos nos miran muy jóvenes, pero no estamos tan jóvenes. Aleluya, estamos jóvenes. Y pues estamos jóvenes. Yo les voy a compartir un testimonio, otro testimonio verídico, muy vivo. Dice el pastor que llegó un joven a su iglesia, a su oficina. Y le dice, hola, ¿cómo estás? Dijo, ¿se te ofrece algo? Y se sonríe. Y el pastor le dice, ¿estás bien? ¿Tu papá te trata bien? Oh, sí, de maravilla. Mi papá me ama, mi papá me saca a pasear. No, mi papá es de lo máximo. Mi papá cuando viene del trabajo, lo primero que hace es llegar a mi casa, al cuarto, se mete y me busca y me llena de besos, de abrazos. Ok, dice el pastor, ¿y tu mamá? Oh, mi mamá igual me ama. No, me cocina mis comidas favoritas. Oh, no. Claro, es estricta, me regaña. Oh, pero es buena, me llena de besos, me ayuda. No, con la tarea. Y le dice el pastor, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿No se han de imaginar? ¿Ustedes se imaginan lo que el niño le dijo el jovencito al pastor? ¿Quieren saber? ¿Y por qué estás aquí? Y empezó a llorar el joven. Es que quiero que ore para que mi papá ya no me ame a mí. Porque quiero que mi papá ame a mi mamá. Quiero que mi papá trate bien a mi mamá. Quiero que ore que mi papá, que cuando llegue no me busque a mí, busque a mi mamá y la llene de besos y la abrace. Y la lleve a comer al restaurante la comida que a ella le gusta. Dice el pastor que se pusieron a llorar. Esto es más serio de lo que usted se imagina. Dice el pastor que empezaron a llorar bastante. Y él decía la importancia que es que papá ame a mamá. A veces nosotros nos dedicamos tanto tiempo a los hijos que a fin de cuentas se van. Y con todo respeto, a veces, con respeto y con mucho respeto, malagradecidos algunos hijos. Con mucho respeto. Muy groseros. A mí no me cabe que sean groseros. Yo he conocido hijos muy groseros, adultos, malagradecidos. ¿Qué les pasa? Yo sé que papá y mamá han fallado, sobre todo papá ha fallado mucho. Yo tuve un papá que falló mucho, pero Dios me enseñó a perdonarlo. ¿Qué te quiero decir en esta tarde a ti, varón, especialmente? No te enojes para que tus oraciones no sean estorbadas. Dios te manda a amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tú te tienes que entregar a tu mujer, pero con amor, amarla. Para que tus oraciones no tengan estorbo. Y yo no te estoy diciendo que tu mujer te tiene que hacer las comidas para que ella, que tú la quieras, que sea una mujer muy linda, muy preciosa. Yo no te estoy diciendo eso.
Dios te está mandando a ti, varón, que tienes que amar, no te está diciendo, la tienes que amar, sí te prepara las comidas, sí se porta bien, no, la tienes que amar como yo amé a la iglesia. Llega a tu casa y medita en ese pasaje, varón, en el nombre de Jesús. Cuando tú, varón, aprendas a amar, a respetar y a honrar a tu esposa, tú no les tienes que exigir a tus hijos, obligar a tus hijos a que vengan a la iglesia. Solitos van a venir. Solitos van a venir. Quizá tú quieres que sean pastores, misioneros, evangelistas, maestros. Nada de eso. Cuando vean a papá y mamá que se amen, cuando usted, varón, le da el lugar a la mujer como es digna, los hijos van a caer rendidos. Yo veo a Jeremiah, ¿verdad? Él cuando nos mira, él lo veo que tiene una energía, hermanos, que yo no se lo puedo explicar. Mi esposo me puede traer flores, me puede traer un regalo. Cuando mi esposo me da a mí mi lugar, me trata bien, me ama como una reina y no, hombre, olvídese, mi hijo se queda así y trae una sonrisa y anda bien contento y no sé cuánto. Dios me da a mí discernimiento y me da entendimiento que mi hijo está muy contento porque su papá me está tratando bien, aunque usted no lo crea. Su hijo no quiere juguetes, su hijo no quiere una casa hermosa, linda, preciosa. Qué bueno que la tiene, pero no se afane tanto, varón. Sí, trabaje duro para que le dé casa a su esposa y a sus hijos, pero no sea la prioridad, sino la prioridad sea de amar a la esposa y no cometa los mismos pecados que papá, su abuelo y bisabuelo y tatarabuelo hicieron, lo mismito, maltratando a su mujer, porque se va acarreando, es pecado. Yo estoy convencida, mis hermanos, pero convencida que la manera en que tú ames a tu esposa, hermanos, los hijos van a caer rendidos a los pies de Cristo. Ellos van a cantar, o si se cantabas, hijo, van a empezar a cantar, a sacar melodías increíbles, hermanos. Yo lo veo en Jeremías. Nosotros no somos un matrimonio perfecto, compartíamos con los pastores. Hijos que están aquí o quizá mayores, papá y mamá no fueron perfectos, a lo mejor mi papá no fue bueno, mi papá a lo mejor no me cumplió cosas, es que usted no sabe lo que es mi papá, usted está muy, muy santito, muy cristianito, muy de pastor, muy de misionero, muy de, no sé, es que usted no sabe la vida que llevó papá y mamá. Yo no estoy justificando, lo único que estoy poniéndome en los zapatos de papá y mamá, porque ahora que somos papá y mamá, hermano, no es fácil. ¿Verdad que no es fácil, varones? ¿No es fácil el matrimonio? ¿O sí es fácil, varones? ¿No es fácil? ¿Verdad que no es fácil? Y más cuando venimos de un matrimonio no modelo. A veces la mujer está histérica. Es que está en el cambio de vida. Es que no la conoce, no se arregla. Anda como la chiripluca, como esa, la del ¿qué? Chapulín Colorado. La chimultruca. ¿Por qué será? Porque usted no la tiene contenta, no la hace feliz, siempre viene con sus regaños, siempre viene, está ahí que está muy ocupado, siempre viene que estoy muy cansado, déjame descansar, déjame ver la tele. Tú atiende a los hijos. Yo me he dado cuenta, varones, hace mucho tiempo, allá en la ciudad de Piedras, la responsabilidad de los hijos se le daba al varón. Y yo no entendía eso. Es que muchas mujeres no trabajan, deben de educarlas ellas. Eso es verdad. Pero ¿sabía usted una cosa? Que los hijos los debe criar el papá, porque mamá los cuida en casa. ¿Y cómo los cría, pastora? Pues si yo trabajo, traigo el pan de casa. La crianza es con el ejemplo. Yo acabo de descubrir con el ejemplo de papá, los hijos se crían. Porque los hijos no hacen caso con lo que uno les dice, sino lo que miran en casa. Eso lo descubrimos, ¿verdad, pa?
Los hijos no hacen caso de lo que uno les dice, sino con el ejemplo. Uno les puede dar una cátedra de la Biblia, de todo, y nomás ellos están acá en otras cosas. De unas semanas antes, cómo vio a papá y a mamá. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Muchas veces nos preocupamos porque nuestros hijos no van a la iglesia. A veces nos preocupamos porque nuestros hijos no van al estudio de los jóvenes. A veces nos preocupamos. Yo le decía a mi esposo a veces que está hemos ministrado, ¿verdad?, muchos años. Y yo le decía a mi esposo, hay muchos jóvenes que necesitan estar enfocados. ¿Verdad, pa? Y llegamos a la conclusión que necesitan de papá. Hay muchas mujeres solas porque ha habido un hombre que no se puso bien el cinto de su pantalón para seguir con la responsabilidad. A veces cuando tú estás bien enojado, malhumorado, y vienes y la agarras con tu esposa, ¿y sabes por qué? Porque hay pecado en tu vida. Cuando tú, varón, vienes muy enojado, eso yo lo he descubierto, hermanos. A veces no sabes ni por qué tu marido anda enojado y por qué la viene a atacar contigo. Varón, Dios te ama. Él te ama y quiere que tú tomes la posición que te corresponde como cabeza del hogar. En el nombre de Jesús. Vamos a cortar esas maldiciones que papá trajiste desde hace muchos años. Ya no le eches la culpa a papá. ¿Sabes por qué? Porque ya conoces a Cristo. Ya no hay que echarle la culpa a papá. Porque ya conocemos a Cristo. Hay que pedirle a Dios, varones, que nos ayude en el nombre de Jesús. Yo no sabía que me iban a dar el lugar después de comer. Después de la comida nos da mucho sueño. Yo veo muchos varones como que están cabeceando, no sé si es por la prédica, disimulando como que me estoy durmiendo o que me están dando muy duro. No sé diferenciar muy bien cuál es la diferencia, si fue la comida o me están dando muy duro y para despistarla me estoy durmiendo. No echemos en saco roto lo que Dios está hablando en esta noche, varón. Dios quiere que tomes la posición como varón que te ha dado, la cabeza del hogar, para que empieces tú a amar a tu esposa, para que te vaya muy bien en tu vida, para que trates bien a tu esposa, para que tú ames a tu esposa en el nombre de Jesús, mis hermanos. Yo quería muchas cosas, pero no las leí. El primer Adán pecó, pero el segundo Adán, ¿quién fue? Fuimos redimidos en el nombre de Jesús por la sangre preciosa de Jesucristo que derramó hace 2000 años. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay esperanza en el nombre de Jesús, varón. Solamente tienes que reconocer que necesitas ayuda para poder ser un buen esposo. Fíjate, no dije un buen padre. La prioridad no es de ser un buen padre. La prioridad viene de ser un buen esposo, porque cuando llegas a ser un buen esposo, viene la consecuencia de ser un buen hijo. Es más, no le tienes ni que enseñar a tu hijo, porque tú le estás enseñando con tu ejemplo en el nombre de Jesús que tú eres un buen padre. ¿Sabías, varón, eso? Me dijo una vez mi hijo, por eso, los hijos son bien listos, hermanos. Oh, esos ya nos son como que una ortografía así, ya no de todito. Nos dicen todito. Y a veces son irrespetuositos. Falta de respeto, con todo respeto. A veces se creen que pueden faltarnos el respeto porque quizá algunos padres no fuimos buenos padres y se creen con el derecho de faltarnos el respeto. No.
Hay una ley que nos tienen que respetar a pesar, porque nosotros, si no fuimos y no nos arrepentimos, le vamos a dar cuentas a Dios. Y a lo mejor hasta perdemos la salvación si no nos arrepentimos de que no hemos sido buenos padres. Pero si ya nos arrepentimos, tenemos esperanza todavía. Si estás en la tierra aquí, todavía tienes esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Así que mis hermanos, en el nombre de Jesús, deja que Dios sane tus heridas, tu dolor, de lo que hace muchos años en tu casa con tus padres, tuviste con tus papás. O a lo mejor todos tuvieron un hogar bien bonito así, de esos que yo quisiera haber tenido. Con papá y mamá bien lindo, así, bien lindo, que no hubiera problemas, que no hubiera nada, que viera que mi mamá bien linda con mamá. Y de esos matrimonios así, ¿has visto? Porque sí hay, hermanos, ¿verdad? Yo he visto ejemplos, wow, dije, qué bárbaros. ¿De dónde lo sacaron? Del cine. Porque yo nunca tuve un papá así, bien bonito, que el hijo lo besa, lo abraza, lo lleva. Gracias a Dios. Pero si no tuvimos eso y todavía estás arrastrando el dolor que te causaron tus padres y sin saber estás tratando de ser buen papá, porque esa muchos es la prioridad de ser buen papá y de ser buen esposo y no lo has logrado, déjame decirte que no lo has logrado porque hay muchas heridas del pasado, hay mucho dolor que tienes acarreando desde el pasado, que no has perdonado a tus padres. ¿Sabías? Y por consecuencia, sin saber, lastimas a tu esposa. Por eso te llenas de coraje, de ira y de dolor y lo que haces es arrebatarla con tu esposa. Y no sabes por qué. Porque no has perdonado a tus padres. Pero hoy en este día, Dios te ha traído a ti, varón, para que es el primer paso. El primer paso es que pídele a Dios que necesitas a Dios para que saque todo ese dolor, todo eso que te dañaron. ¿Cuánto daño te hicieron tus padres? A mí me hicieron mucho daño. Pero Dios me sigue restaurando, ¿sabías? Me sigue liberando. Porque fue tanto que eso va para, si Dios quiere, hasta que Dios nos llame a su presencia. Así que en esta noche, a usted, varón, le llama, maridos, a amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y usted podrá decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén.